Bueno, buenos días. La presentación que hago hoy y el trabajo que he hecho hoy no lo he hecho sola, lo he hecho con Cristina Felfe de la Universidad de St. Gallen y Natalia Nollenberger, que es una estudiante de doctorado que está acabando ya y defenderá la tesis este verano y está en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si ofrecer educación infantil de calidad tiene efectos a largo plazo sobre el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas. Entonces, en concreto, en largo plazo vamos a medirlo al final de la educación obligatoria, es decir, a los 15 años. Y el estudio es sobre España, o sea, utilizando datos PISA en España. Entonces, evidentemente esta pregunta es de gran relevancia política, de política educativa, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora, donde debido a la recesión económica los gobiernos locales, regionales, nacionales están recortando y sobre todo hay una corriente, no solo en Europa, sino también en el otro lado del Atlántico, de recortar la educación infantil. Entonces, cuando se quiere responder a esta pregunta, hay varios factores que son importantes. Uno de ellos es, primero, entender el tipo de educación infantil que se está ofreciendo. Es decir, esa educación infantil, ¿qué tipo de calidad tiene? ¿Es de alta o baja calidad? Evidentemente, si se evalúa la introducción de educación infantil de alta calidad, el resultado puede ser muy distinto de si es una educación infantil de no demasiada buena calidad. El segundo punto importante es entender qué tipo de la cantidad de educación infantil y la calidad de educación infantil y el tipo de educación infantil que existía antes de que se ofrezca la educación infantil pública. Es decir, ¿existía o no educación infantil privada? ¿Estaba regulada? ¿Era de buena o baja calidad? ¿O era más bien una educación de nannies? En países nórdicos lo que se hace mucho es uno o dos adultos se responsabilizan por 4 o 5 niños, es como más informal. O bien la educación infantil que se da antes de la reforma es básicamente el cuidado materno o de la abuela, que será el caso en España y es lo que veremos. Otra dimensión importante es cuando se evalúa, es decir, queremos saber el efecto a corto plazo, es decir, 1 año, 2 años después de haber participado en la educación infantil, o más bien a largo plazo. Y finalmente, otro factor importante es el tipo de conocimiento, y hay estudios que se centran en si es un conocimiento, un desarrollo cognitivo, es decir, si mejora la comprensión lectora, las matemáticas, etcétera, o si bien es no cognitivo, es decir, mejora la capacidad del individuo a tener resiliencia, confiar en sí mismo, confiar en la sociedad, interactuar con los demás. Entonces, brevemente en la literatura hay como más o menos una docena de papeles que han hecho este tipo de pregunta, que han analizado este tipo de pregunta para distintos países. Muchos son en Estados Unidos, pero también hay algunos en Europa. Entonces, la gran mayoría de estudios encuentran efectos positivos de ofrecer educación infantil sobre el desarrollo cognitivo de los niños. Sobre todo, la mayoría de estos estudios encuentran no para todos los niños, sino para determinados grupos de niños y niñas, en concreto aquellos que son de grupos sociales menos favorecidos. Gran parte de los estudios lo que hacen es medir los efectos a corto plazo, es decir, durante la educación infantil, un par de años después, o durante la primaria. Hay 2 estudios, en concreto, Cascio, Havnes y Mogstad, que han medido el efecto a largo plazo. Havnes y Mogstad lo miden cuando los niños ya son adultos y tienen 30 años, utilizando datos de Noruega, y Cascio estudia para Estados Unidos el efecto cuando los niños tienen más o menos 20 años. Y finalmente hay menos estudios, pero hay algunos que lo que se centran es en el desarrollo no cognitivo. Y en ese caso, normalmente se centran ya en muy al corto plazo, o sea, puede ser 6 meses después de haber participado en la educación pública. Y en concreto, uno de los artículos que es muy conocido es el de Baker y coautores,
que me parece que es un Journal of Political Economy, y básicamente es conocido porque lo que encuentran es que introducir a educación infantil, en este caso es en Quebec, tuvo un efecto negativo sobre el desarrollo cognitivo, no cognitivo de los niños. Pero esto fue medido más o menos un año después de que se introdujera este tipo de educación. Y también hay que decir que la educación pública la educación infantil que se introdujo en Quebec era una educación de relativamente baja calidad con lo que ya se ofrecía en ese momento en ese estado. ¿Vale? Más o menos esa es la literatura. Entonces nuestra contribución es la siguiente. Analizamos el efecto a largo plazo. Largo plazo será a los 15 años, es decir, al finalizar la educación obligatoria, y lo medimos con datos PISA. La segunda contribución es que lo hacemos en un contexto que es España, donde lo que se sustituye es el cuidado materno o el de las abuelas. Y aquí ponemos en paréntesis abuelas porque no podemos medir si realmente antes de que se hiciera dicha reforma, el niño o la niña estaba con su madre o estaba con sus abuelas, porque los datos no nos permiten identificar esto. Pero bueno, sigue siendo un cuidado de un ser muy próximo. Entonces, brevemente los resultados que encontramos muy buenos resultados en lo que es comprensión lectora y también encontramos que introducir P3 llevó de manera universal y gratuita, llevó a reducir la probabilidad de repetir durante la primaria en un 50%. O sea que también son resultados bastante, no solo buenos, sino de un tamaño bastante significativo. Los resultados provienen, sobre todo, son más fuertes para las niñas que para los niños. Lo que pasa es que si testeamos si hay diferencias significativas entre los dos grupos, no encontramos que las haya a nivel estadístico. Y también encontramos que el resultado viene sobre todo llevado por niños y niñas cuyos padres no tienen educación secundaria. ¿Vale? Y estos resultados de subgrupos son coherentes, consistentes con lo que se ha encontrado en otros países en la misma literatura. Entonces, brevemente el esquema de la presentación es el siguiente. Hablaré de España en los años 90, hablaré sobre la reforma de la LOCSE y en concreto la reforma de la LOCSE en lo que pertañe a la educación infantil. Explicaré la estrategia de identificación, hablaré un poquito sobre los datos, resultados y conclusión. Si tenéis preguntas, por favor, interrumpirme, hablar sola una hora es muy aburrido, con lo cual, si tenéis preguntas de dudas, estaré encantada de contestar, y si tenéis preguntas que os surgen más de discusión también, me haréis un gran favor. Entonces, a ver, España a principios de los años 90. Vosotros la conocéis, pero cuando hago esta presentación en sitios internacionales hay que un poco situar al personal. Entonces, España es un país tradicional, o al menos lo era en los años 90, donde el cuidado del niño recae sobre todo en las madres. No era un país generoso en lo que se refiere a conciliación, trabajo y familia. Por ejemplo, la baja de maternidad era 10 semanas más corta que la media europea. También el hecho de que se observen bajas tasas de empleo femenino es una señal de que no es fácil conciliar familia y trabajo. Y en concreto, la tasa de empleo femenino cae mucho una vez la mujer se convierte en madre. Por ejemplo, pasa del 55% al 35%. Otro dato relevante es la baja fertilidad. Es decir, si las mujeres no tienen niños, uno de los motivos es porque a lo mejor es muy difícil conseguir encontrar un buen trabajo y poder conciliar ese buen trabajo con crear un hogar, con los niños, con familia. Otra cosa importante es el mercado de trabajo. España tiene un mercado, en los años 90 tenía un mercado de trabajo, sigue igual, pero tenía un mercado de trabajo muy segmentado, con altas tasas de desempleo. En concreto, una tercera parte de los asalariados en esa época tenían un contrato temporal, ahora ha bajado al 25% con la crisis, y la tasa de desempleo eran tan altas, eran un poquito menos altas que las que estamos viendo ahora. En el 91 eran del 23%.
Otra cosa importante es que muchos de los trabajos tienen jornada partida, con lo cual son jornadas muy largas. Empiezas a las 9, es verdad que tienes un par de horas para comer, pero terminas bastante tarde. Eso de nuevo hace difícil la conciliación trabajo y familia. Y para acabar, y eso es una cosa que es importante, es que el trabajo a tiempo parcial, sobre todo en los años 90, se utilizaba muy poco en España y en promedio solo el 8% de la población activa estaba trabajando en trabajo en tiempo parcial. Esto es muy bajo comparado con otros países europeos y de la OCDE, que más o menos están en el 20%. Y básicamente se concentra en mujeres. Entonces, ahora os explicaré un poco el sistema escolar. Antes de la reforma educativa que estamos analizando es la LOCSE, con lo cual la escuela obligatoria en España empieza a los 6 años. Ahora bien, P4 y P5, es decir, la escolarización de los niños de 4 años y de 5 años son gratuitas y se ofrecen en todas las escuelas primarias, con lo cual la escolarización de estos niños, los de P4 y P5, ya en los años 90 era del 100%. Básicamente porque es una manera de garantizar la plaza en la escuela preferida. En cambio, la educación para menores de 4 años, antes de la LOCSE, era mayoritariamente privada y relativamente cara. Con lo cual, la tasa de escolarización de los niños de 3 años en 1990 era del 15,5%. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la LOCSE? Una de las cosas que hace, la LOCSE se conoce porque incrementó la edad de escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años y también porque hubo un cambio importante de lo que es el sistema de FP. Pero nosotros nos centramos en una cosa totalmente distinta, que es la reforma que implicó sobre educación infantil, que fue muy importante. Primero creó 2 ciclos de educación infantil, antes y después de los 3 años, la cual cosa implica que de repente la educación infantil va de los 0 a los 2 años y de los 3 años a los 5 años. Con lo cual, P3 pasa a formar parte del grupo P4-P5, que ya se impartía en la escuela primaria. Es decir, ya se impartía en la escuela primaria, no era obligatorio, pero prácticamente todos los niños ya estaban escolarizados y se hacía de 9 a 5 dentro de lo que es el sistema escolar tradicional. Con la LOCSE, lo que pasa es que de repente los niños de P3 que hasta ahora andaban un poco sueltos, pasan a entrar a la escuela primaria con los de P4 y P5. Eso es muy importante porque básicamente lo que quiere decir es que, si bien sigue siendo no obligatorio, o sea, la obligatoriedad de inscribir al niño son a los 6 años, los papás y las mamás que quieren asegurarse una plaza en una escuela en particular, sea privada o pública, a partir del momento que esa escuela empieza a ofrecer P3, esa familia va a llevar los niños y los va a escolarizar. Y lo que veremos es que en un periodo de 10 años la escolarización de los niños de P3 en España pasó del 15% a prácticamente el 100%. ¿Vale? Entonces, esta es una de las grandes cosas de la LOCSE en lo que refiere a educación infantil. La otra es que por primera vez se regula la educación infantil, es decir, se establece el tamaño de las clases por grupos de edad, se establece el nivel educativo de los profesores, que tienen que tener una licenciatura de al menos 3 años, y se establece para cada curso, P3, P4 y P5, el currículum y los objetivos que los niños deben asumir. Con lo cual, esta reforma sí que implica un cierto nivel de calidad y una cierta garantía de calidad. Y la otra cosa que también vemos es, a raíz de la LOCSE, entre 1991 y 1996, los gastos en educación infantil y primaria aumentan de un 36%. No tengo solo los gastos de educación infantil porque no los tengo. O sea que si sabéis de alguna manera de poder, si estos datos existen desglosados y podemos tener acceso, pues estaría muy bien.